Podcast Marca. Está en marcha la temporada, ya hemos tenido los primeros acercamientos para el ciclismo español en nuestra tierra. En el Levante español se concentra prácticamente toda la pretemporada del Gran Pelotón. Ahí arrancó el calendario español, que ahora continúa en tierras mallorquinas. Esa challenge eterna es la que, por ejemplo, ha vivido el renacer, el regreso de Enric Mas, después de tener que bajarse de la bicicleta en el último Tour de Francia, pasar por el quirófano, estar unos meses en la sombra. Ahora por fin ha podido volver a ponerse un dorsal. Será cuestión de tiempo ir comprobando el rendimiento del corredor balear. Nacho Lavarga, muy buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Ha sido una semana con Morvedre, con Castellón, con Groenewegen, por ejemplo, ganando. Bueno, un inicio de temporada en España que ansiábamos, con el, por supuesto, también arranque en las antípodas, con Australia como protagonista, de manera un poquito particular. Por un lado no cambia nada, porque UAE ha seguido dominando, con Jay Vine y compañía, pero con el canguro también como protagonista. Bueno, un inicio de temporada algo diferente, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos cosas interesantes, ¿no? Con ese triunfo de Jay Vine en Australia, con ese asalto del canguro que le provocó una caída, un opening que casi le deja sin la victoria. Está teniendo mala suerte también UAE en este inicio de temporada. Narváez tuvo que abandonar cuando era el favorito también para ganar el Tour Down Under. Y luego lo que tú dices, el regreso a nuestro país con la victoria de Matthews, que me pareció muy interesante también después de todo lo que ha vivido, con ese triunfo también de Groenewegen en su nuevo equipo, en el Unibet, que quiere estar en el Tour de Francia. Ahora hablamos, si te parece, del Unibet. Ahora enseguida vale. Hacemos el resumen, tú dame el resumen y luego hablamos del Unibet, porque es un proyecto muy curioso. Y nada, y luego la challenge, espectacular inicio, ¿no? Como estar segundo después de Red Bull, ahora que era el debut de Renko Evenepoel, que ya nos ha contado estos días en Marca, ¿no? Que pretende ser segundo por lo menos en el Tour de Francia y que no tiene miedo a Pogačar y a Vingegaard, y hoy pues este jueves ha demostrado, ¿no? Que lo ha hecho muy bien en esa crono tan particular por equipos que se ha celebrado en la challenge de Mallorca, en el trofeo de Sesalins, y segundo Movistar a 4 segunditos, que está demostrando que hay equipo para las cronos, ¿no? Es verdad que hay, por ejemplo, ¿no? Hablando de Enric Mas, no ha entrado con los mejores, con Romeo, García Pierna y compañía, pero bueno, es también parte de un proceso. Nadie esperaba, ¿no?, que volviese Enric Mas dispuesto a liderar al equipo a las primeras de cambio. No, pero bueno, la alegría es verle otra vez compitiendo. Tú lo comentabas, Red Bull Bora gana esta contrarreloj por equipos. No es ni mucho menos habitual ver algo así en la Challenge de Mallorca, pero también es cierto que había adquirido más interés, primero porque corre Renko, segundo porque también estaba Lipovic, y tercero sobre todo porque este año, Nacho, hay contrarreloj por equipos en el Tour, para abrir el Tour de Francia en Barcelona, y eso al final siempre es importante. No hay tantas en el calendario, entonces claro, es un banco de pruebas muy bueno. Era una prueba de fuego, ¿no? De hecho, eso habían venido varios gallos para probar esta crono, porque va a ser fundamental para el Tour. Y mira, me parece una jugada maestra, ¿no?, de la Challenge, que ha logrado recuperar un poco el protagonismo quizá perdido en los últimos años, donde no se habían acercado las figuras, ni siquiera Enric Mas, pues para centrar hoy el foco y que estemos viendo, por ejemplo, a tumba abierta de Baby Cool hablando de la Challenge de Mallorca. Que siempre es súper interesante, y donde yo me quedo con otro nombre. Es verdad que ayer, por ejemplo, Morgado, el portugués del conjunto UAE, consigue la victoria. Es cierto, es un corredor en el que también además hay esperanzas depositadas, que pueda ser, pues es cierto que es uno de tantos en el UAE, pero parece, ¿no? Y es un chaval que tiene muy buena pinta, pero sobre todo hay que quedarse con Héctor Álvarez, con ese corredorazo que se está fogueando en el Lidl Trek. Te iba a decir que poquito a poco y a fuego lento, pero da la sensación de que ya ha llegado el momento de empezar a ver destellos de estrella, que es lo que apunta a ser. Diferente perfil, por supuesto, a Juan Ayuso,
a Benjamín Noval, ¿no? Si nos ponemos a mirar los que vienen por detrás, pero este chaval tiene pinta de que puede ser uno de los mejores ciclistas españoles en la próxima década. Hombre, mira, es un corredor de 19 años que de hecho no está ni en el primer equipo de Red Bull, está un poco a caballo entre el Future, el filial y el primer equipo de Lidl Trek, perdón, y estamos hablando de un corredorazo, 19 añitos, recién cumplidos, 1,90, 74 kilos, un corredor brutal, que todos coinciden, José, todos los que le conocen, todos los cercanos a él, los que están con él. A Richard Veras, por ejemplo, estuvimos hace poco hablando con él, que es su preparador físico en Lidl Trek, su gente dice que contrario a lo que se lleva hoy en día, él todavía no se ha exprimido, es decir, no ha entrenado como un ciclista cuando era juvenil, que tiene muchísimo margen de mejora, ¿no? Y ha ofrecido grandes resultados en el pasado con la selección, como alguna pincelada con Lidl Trek. El año pasado no tuvo mucha fortuna. No sabemos qué tipo de corredor va a ser, pero lo que sí que está claro es que va a ser un galgo brutal. Y fíjate, su sueño es, por ejemplo, triunfar en clásicas como Roubaix, y creo que va a ser un nombre importantísimo para las clásicas y una joya en bruto. Claro, es un diamante por pulir, y tú lo has dicho un poco, ¿no? Al definir pues morfológicamente al corredor, 1,91 ya te habla de qué tipo de ciclista puede ser. Pero por ejemplo, en el segundo puesto del otro día, es una etapa con un perfil bastante más duro de lo que podíamos esperar, y da la cara, lleva el peso, un chaval joven donde digamos que tutea a los mejores. En el Mundial, por ejemplo, a mí me encantó, y también era un recorrido duro para él en Ruanda, y hizo un carrerón estando con los mejores en el momento clave de la carrera. En categorías inferiores hablo, por supuesto. Bueno, y en Suiza ni te cuento, ¿no? Que en Suiza estaba peleando por las medallas, y luego tuvo un error a la hora de alimentarse, un error del juvenil, nunca mejor dicho, y eso le acabó costando la medalla, ¿no? Pero vamos, hizo un carrero también brutal. O sea, es un perfil, sobre todo a mí lo que me gusta, José, es que es un perfil diferente, ¿no? Que en España pues estamos acostumbrados a Enríquez más, ¿no? Por así decirlo, escaladores, talentosos y vueltómanos, por decirlo de alguna manera, y este perfil sí que es completamente diferente, un caballo de carreras. Lo hizo con el maillot de la selección española. Y bueno, como tú decías, no pertenece a la primera plantilla, al equipo World Tour de Lidl Trek, y tuvo la oportunidad, al no estar su equipo, de poder participar con la selección española, y él se pudo buscar las castañas, y al final encontró ese premio, que fue un segundo puesto, que tiene pinta de que le va a traer más alegrías en el futuro. Tenemos también en marcha el Alula Tour en Arabia, con Milan ganando al sprint, ¿no? Con el Tudor triunfando también en la tercera etapa. Es un proceso, ¿no? Poquito a poco ir tomando temperatura a la temporada. Va a llegar también, a medida que vayamos avanzando, especialmente en febrero, pues el primer test para los hombres importantes, pensando en el verano. Luego ya será tiempo de clásicas, pero también se va cerrando, por apuntarnos, antes de hablar por ejemplo del Unibet, por apuntar al mercado, y ahora que hablábamos también de Enric Mas, Movistar va camino ahora ya sí de cerrar la plantilla. Parecía que se quedaba un poquito corta. Pues bueno, se han hecho con Maciejczuk, el polaco, que estaba sin equipo, y que creo que viene un poco como en los últimos años han conseguido, pues con Milesi la temporada pasada, Chimolai también llegó a última hora, corredores que se van quedando un poco en la estacada y vienen a hacer fondo de armario, ¿no? Sí, o sea, Movistar tiene el presupuesto que tiene, no está todavía en esa élite de equipos que tienen 50, 40, 35 millones de presupuesto. Entonces, claro, tiene que saber aprovechar las oportunidades de mercado. La idea del equipo sí que era quedarse en el número que estaban, pero lo que tú dices, pues mira, un corredor que estaba sin equipo, que tiene 26 años, que puede aportar en diferentes lugares, es decir, venga, una oportunidad de mercado, lo fichamos y hacemos, digamos, grupo, porque si no, sí que es cierto que se puede quedar corta, aunque este año es diferente porque tiene el Academy, tiene el filial, y puedes ir subiendo corredores, como lo hemos visto ahora, ¿no? En este tríptico de Valencia, como lo quieras llamar, la Challenge, etcétera. Vamos a ver como corredores como Villate, Cubillas, etcétera, etcétera, corre con el primer equipo, por decirlo de alguna manera, que a mí es algo que por un lado está bien, pero por otro lado me parece extraño, porque por ejemplo Red Bull ayer era el primer equipo, eran y todos chicos de filial. Entonces, claro, son cosas muy llamativas que, bueno, hay esa ley, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, en el caso de Movistar le viene muy bien tener el filial. Aún así, si quieres hacer un calendario interesante, pues cuantos más corredores tengas mejor, y son oportunidades de mercado. A ver, yo el fichaje
el fichaje de Maseuli, que yo lo considero, pues bueno, es una oportunidad de mercado. Lo de Up de Bruce ya sí que fue otra cosa. Que por cierto, curioso que al Movistar se le escapó tanto este fichaje como el de Hansen del año pasado, porque sí, por las prelistas. Bueno, claro. El año pasado fue por la UCI. ¿Pero cuál fue? ¿El de Hesman o cuál fue? Sí, el de Hesman fue por la UCI y este año porque le habían apuntado a la clásica de Almería. Y fíjate, cuando, por ejemplo, todos pensamos que ya había cerrado el mercado, lo anuncian y fue muy llamativo, ¿no?, que se le escapase de esa manera. Bueno, oye, tarde o temprano lo íbamos a conocer, ¿no? Pues ya está. No, pero eso es bonito. Oye, mira, todo nos da cosas que hablar, ¿no? Y mira, por lo menos pues ese día hablamos de eso que había ocurrido. Es cuestión de ir acoplando ahora todas esas piezas y de que las carreras vayan poniendo a todo el mundo en su sitio. Tú lo has comentado, bueno, hay equipos españoles que están recibiendo también invitaciones, pues el Caja Rural, el Burgos. Es cierto que todo esto viene también condicionado por ese corte de los 30 primeros, ¿no?, de la clasificación mundial, que son los que aspiran a las grandes carreras. Eso provoca que, por ejemplo, eso, veamos a Burgos o a Caja Rural en Flandes, en Liejas, ¿no?, en carreras donde antes era a lo mejor más complicado acceder. Son buenas noticias. Y hablando de equipos, como tú dices, Unibet. Sí, es un equipo que parecía que era una locura, un youtuber, ¿no? Y que poco a poco han ido creciendo, han ido cogiendo corredores más o menos importantes, como es precisamente el de Groenewegen. Y fíjate que están ahora a las puertas de estar pues quizá en todo un Tour de Francia o en una vuelta grande, porque ahora es cuando se tienen que repartir. Y fíjate que también es curioso el caso de Claude, que puede ir a la vuelta, al Giro o al Tour. O sea, que puede ir a las tres, ¿no? Este año algo que no ocurría desde los años 80 cuando fue el Caja Rural al Tour, y que era otra estructura completamente diferente, ¿no? No tenía nada que ver a la de ahora, pero sí era el mismo patrocinador. Y en cuanto a Unibet, pues yo fíjate, creo que está cerca de colarse en todo el Tour de Francia, cuando hay otros equipos históricos como por ejemplo Euskaltel y Euskadi que no tiene acceso a las grandes por no haberse metido en ese top 30. Es muy llamativo su caso y se estudiará en el futuro. Eso es cierto que es una locura, ¿no?, digamos, de un, iba a decir un visionario, no, un loco que bueno, se encapricha del ciclismo y monta un equipo. El equipo este año ya tiene otra pinta, es decir, tú lo has dicho, Dylan Groenewegen, está Víctor Lafay, que ganó una etapa en el Tour hace 2 años, en San Sebastián, cuando el Tour salió del País Vasco. Está Eikin, que fue líder de la Vuelta hace ya unas temporadas. Está Lukas Kubis, que el año pasado es cierto que a mí fue uno de los corredores que me sorprendió bastante, fue probablemente una de las sorpresas que me encontré por ahí. Está Wouter Poels, que es verdad que es un veterano de guerra, que casi tiene 40 años, pero bueno, que tiene, claro, por lo menos tiene experiencia, ¿no?, en este tipo de situaciones o de carreras. Clement Venturini, el francés, otro que, bueno, un hombre relativamente rápido en sus mejores años. Son ciclistas que por lo menos es verdad que saben el terreno que pisan. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sé. A mí me parece que este equipo no ha hecho méritos para estar en el Tour de Francia, pero muchas veces, y lo hemos visto, pesa más pues tener pasta, el respaldo que llevas detrás, la intención a futuro que puedas tener para que ese proyecto reciba un impulso, y quizá en todo esto sean lo que se pueda amparar el Tour de Francia para priorizar el fichaje la invitación a Unibet en lugar de a otros. Sin duda, ¿no? Al final es cierto que el Tour de Francia es la mejor carrera del mundo, la que más prestigio tiene, y tampoco va, digamos, a regalar nada, pero oye, es una decisión empresarial. Vamos a ver qué ocurre al final, ¿no? Pero bueno, que si finalmente Unibet está en el Tour de Francia será porque ASO, la organizadora del Tour, pues tiene motivos de peso para darle las invitaciones, porque no están precisamente baratas tampoco. Al revés, yo creo que se cotizan carísimas y hay equipos que las van a tener. Pero es cierto también que para intentar conseguir esa wildcard te toca reforzarte bien, y es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Al final tienes que pagar, porque no hay otra manera, ¿no? Se pronuncia Tietema, o ¿cómo se pronuncia el nombre del...? Sí, Tietema. Tietema, ¿no? El mecenas, digamos, del equipo, que es el que pone la pasta. Sí. Tienes que pagar por encima de mercado, es decir, es verdad que la FEI, por ejemplo, el último año del francés ha sido prácticamente inédito, no se le ha visto. Groenewegen no está en su mejor momento, Wouter Poels, como decimos, está en el ocaso de su carrera, pero para convencer a este tipo de ciclistas, claro, tienes que rascar el bolsillo, es que no hay otra. Si no vas a aspirar tampoco a correr un Tour de Francia, por poner ese ejemplo tan ambicioso.
Sí, pero ya te digo, aquí cada uno está jugando sus cartas, sus bazas. Mira Tudor y Q36.5, ahora Pinarello Q36.5, que bien lo han hecho, que ya están ahí instalados en la élite y con redorazos, y al final, oye, no hay otra fórmula, ¿no? Pero al final todos han seguido ese camino, Nacho. O sea, quiero decir, Q36 con muy buenas intenciones, pero al final lo que te da, digamos, el espaldarazo es me traigo a Pidcock y ya, digamos que pues mi estatus mejora mucho. Tudor al final es lo mismo, ¿no? Más o menos un equipo que venía con muy buenas intenciones, con la sensación de tener respaldo detrás, pero hasta que no llegas en este caso, pues 2024 especialmente, ¿no? Y pegas ahí un salto con Trentin, con Dainese y compañía, bueno, son ciclistas que ya le dan otro estatus u otro nivel al equipo para instalarte o ir creciendo en la élite, que es lo que consigues cuando llega a la Philippe, que es el que yo pues compararía un poco, ¿no?, con ese fichaje de Groenewegen. Gente que no está en su mejor momento, pero que siguen siendo un reclamo, que tienen nombre, que arrastran detrás un buen número de seguidores y que bueno, han tenido muy buen rendimiento en la élite. Mark Hirschi, o sea, es un poco la estructura o la ruta de Tudor, la ruta de Q36 es la misma que va a seguir, o no la misma, vamos, en ese aspecto, en materia de fichajes, parecida a la que va a seguir Unibet. Tienes que ir haciéndote con nombres para ir engrandeciendo el equipo. Sin duda, para eso tienes que tener dinero, ir abriendo mercados, y es lo que están haciendo este tipo de equipos. Vamos a ver ahora qué ocurre con el tema de, pues eso, ¿no?, del nuevo trienio, de los puntos, porque ya estamos viendo cómo los corredores pues cada vez compiten más obsesionados con este tema. Está cambiando mucho el ciclismo, van a sufrir estructuras antiguas, como por ejemplo hablábamos antes de Euskaltel Euskadi, que no puede estar en las grandes, y vamos a ver cómo evoluciona todo, porque es súper interesante, pero sufren hasta las grandes estructuras, ¿no?, las más millonarias, o crecen cada año o se quedan atrás o incluso pueden desaparecer, ¿no? Hay que recordar que Visma, en su momento Jumbo, después de ganar colocar a 3 tipos en el podio de la Vuelta a España, estuvo a punto de desaparecer y hacer una fusión con Soudal, ¿no? Así que el ciclismo ha cambiado mucho, tiene otras exigencias y oye, Unibet ha sabido colarse en ese circo, por llamarlo de alguna manera. Es la manera que hay que encontrar ahora mismo. Lastra, por ejemplo, al Euskaltel, antes de terminar, ¿qué te parece? Ese fichaje, creo que no habíamos comentado. Ya, me parece un buen fichaje. Yo creo que al final es volver a casa. Euskaltel está ultra motivado. Creo que el cambio de aire siempre le puede agitar y mover un poco sus ilusiones, y va a ser un puntal de Euskaltel en un calendario completamente diferente, y ojalá no pueda conseguir una victoria para el equipo Euskaltel, que tan solo consiguió 3 el año pasado, y que creo que con Lastra, que es alguien que sabe meterse en fugas, que tiene cierto remate, pues en escenarios de menor nivel o de menos exigencia o más exóticos, por decirlo de alguna manera, pues puede dar una alegría a la marea naranja. El tiempo hablará por él, por Unibet, por supuesto, por los grandes equipos, por esos grandes talentazos que esperamos descubrir en el ciclismo español y que vamos a seguir contando aquí, como siempre, a tumba abierta, by Amix. Podcast Marca.